Perdón por la interrupción brusca, tuvimos un problema técnico. Decíamos que la autonomía también, o el respeto a la autonomía de las personas también se ve comprometido cuando no damos opciones reales a los pacientes. Entonces, volvamos a nuestras diapositivas y veamos entonces lo que decíamos antes. Opciones reales. ¿Qué es opciones reales? Opciones reales son opciones que puedan ser asumidas por el paciente. Y no estamos solamente hablando de opciones económicas, estamos hablando también de opciones que tengan que ver con sus propias convicciones. Acá por ahí entra muy en juego un tema que es el tema de los testigos de Jehová, por ejemplo. Jehová, bueno, usted puede aceptar la transfusión o morirse. No estamos hablando de la situación de emergencia, estamos hablando de un paciente que se tiene que operar. Por ejemplo, una operación que va a costar muchísima, que es muy sangrante. Por ejemplo, las operaciones de reemplazo de cadera. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, existen camas de recuperación de sangre para que una persona que es testigo de Jehová, a medida que se va operando, pueda ir recuperando la sangre filtrada de su propia operación? ¿O podemos proponerle a esa persona que se haga extracciones de sangre y guarde su propia sangre para ser transfundida después de una operación? Entonces, cuando hablamos de opciones reales, o que hay sustancias que pueden reemplazar a la sangre para ser transfundidas en muchísimas circunstancias. Y lo otro es tenerla disponible. Ah, bueno, sí, eso existe, pero yo no lo tengo. Entonces tampoco le estoy dando una opción real a una persona para que pueda valorar su autonomía. Ya me va a venir, ya vamos a hablar del problema de los testigos de Jehová. Denme un minuto que ya vamos a llegar a ese punto. El otro punto que tenemos que valorar a la hora de definir si estamos respetando o no la autonomía de las personas en un acto de salud es si le hemos dado la información relevante a la persona para que pueda tomar una decisión autónoma. Porque yo puedo dar mucha información, pero mucho bla 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 y poco relevancia. Mire, usted tiene un severo problema en los clones de sus linfocitos, lo que hace que algunos se reproduzcan en forma anómala y no caigan en su propia muerte programada o apoptosis, lo cual significa que yo debería usar distintos medicamentos que alteran el ciclo celular, algunos el periodo S, otros el periodo M, y de esa manera secuencialmente vamos a poder tratar esa enfermedad particular suya que se llama leucemia linfoblástica. Dije lo que era información, sí. Dije lo que era relevante. Pues relevante es lo que le permite al paciente la toma de la decisión. Entonces debemos estar preparados para definir qué es relevante y qué no lo es. Y por ahí lo que es relevante para uno no es relevante para otro. Preguntar, ¿qué es lo que quiere saber? ¿En qué cosas yo puedo ayudarlo a entender lo que le está pasando? La comunicación a la hora de trabajar el valor del respeto de la autonomía de las personas es esencial. Las habilidades de la comunicación resultan esenciales para poder trabajar en el respeto de la autonomía. Vamos a analizar un poquito algunas de estas características que vimos recién. Vamos a analizar competencia. ¿Qué es la competencia? No es a ver si yo llego primero o después a preparar esto ya. La competencia es cuando una persona es competente de manejar un auto si ha dado las pruebas del registro, por ejemplo. Bueno, no necesariamente eso lo hace competente, pero es la capacidad de realizar una tarea. En este caso, cuando hablamos de autonomía, competencia se refiere a la capacidad de la toma de la decisión. Solamente se es autónomo si se es competente para tomar decisiones, en este caso. Entonces, necesariamente debe haber competencia para que haya autonomía. Ahora, competencia no necesariamente es una característica on-off, sí o no. Yo puedo ser competente para grabar esta clase, pero puedo ser incompetente para producir un film capaz de ganar el premio Oscar. No, da lo mismo. Y también puede ser que una persona sea competente para tomar una decisión y otra no. Por ejemplo, decidir con qué cirujano operarse, pero no decidir
hay que sanatorizarlo. O una persona puede ser hoy competente para tomar una decisión, no quiero que me intuben si llego a tener un accidente y pierdo la masa encefálica, y no ser competente en el momento que eso me sucede. Estoy siendo muy obvio, ¿no? Pero es así, tenemos que pensar desde lo obvio hasta lo menos obvio. Entonces la competencia no es igual para una decisión que para otra, y la competencia no es igual a lo largo del tiempo para la misma persona. Las características de la competencia no tienen que ver con el tipo de decisión. O sea, yo soy competente y puedo decidir algo que no sea muy racional. No es la racionalidad de la decisión lo que hace a la competencia de la decisión autónoma. La competencia es la capacidad de tomar esa decisión en forma de valoraciones adecuadas. De valoraciones adecuadas que no necesariamente tienen que ser la del médico ni la del profesional de la salud, pero que se maneje en un sistema racional. Sí, ya sé, vamos a los testigos de Jehová en este sentido también. ¿Qué competencia tiene el testigo de Jehová para tomar esta decisión? Sí, de no ser transfundido, mucha, mucha, mucha más de la que ustedes creen, por más que ustedes no estén de acuerdo con la decisión que toman. Porque no estamos hablando de el tipo de decisión que toma, estamos hablando de la competencia para tomar esa decisión. ¿Cómo podemos valorar si una persona tiene o no tiene competencia? Y en general hay varios aspectos de la competencia que podemos valorar o exigir. Por ejemplo, esta persona puede expresarse para decirme me gusta esto, no me gusta aquello, prefiero esto, prefiero aquello. Pues si no me lo puede expresar, yo no sé si es competente. No sé si es competente, no quiere decir que no lo sea. No lo sé. Si esta persona es capaz de entender la consecuencia de la decisión que está tomando, ¿usted sabe que si no acepta recibir sangre se puede morir? Sí, lo sé y soy consciente de ello. Entonces tiene ese criterio de competencia cumplido. Por más que la decisión que esté tomando no sea la que nosotros estemos de acuerdo. Entiende la información relevante, o sea, entiende que la sangre no se la estamos pasando para hacerle daño, sino para querer mejorarlo. Sí, yo lo entiendo, doctor, pero hay otras razones por las cuales, y ahí viene la capacidad de dar razón. Hay otras razones por las cuales yo no quiero aceptar que usted me transfunda. Y esa razón se basa en el raciocinio, y se la voy a explicar, me dice. ¿Sí? Si usted me transfunde, según mis más profundas creencias, mis convicciones íntimas, morales y religiosas, estoy contraviniendo un mandato divino que dice que no debo recibir humores humanos en mi organismo. Y que si lo hiciere, esto va a generar que mi alma no acceda a la trascendencia. Y no hay dolor más grande para mí que verme condenado a que no poder trascender con mi alma. Y fíjense que ahí se están cumpliendo los criterios 4, 5 y 6. Ha dado razones, ofreció una explicación racional. Y estableció riesgo-beneficio. El riesgo de morirme no compensa el riesgo, mejor dicho, el beneficio de no morirme no compensa el riesgo de saber a ciencia cierta de que mi alma no trascenderá. Y entonces, el séptimo, el más importante o el más profundo de exigencia, que es una persona que ha tomado en la vida decisiones razonables. No podemos, entonces, sin entender todo esto, decir que no tiene competencia una persona que es testigo de Jehová para decidir no recibir una transfusión en ejercicio de autonomía. ¿Entendieron por qué? Yo quería pasar por todo esto para llegar a este punto. Dio razones, ofreció una razón racional, nos evaluó riesgo-beneficio y ha demostrado ser una persona para tomar criterios con decisiones razonables. Distinto, bueno, podemos discutir después qué pasa cuando esta autonomía es una autonomía delegada y se refiere a la salud de un tercero, pero no es el objeto de este momento de lo que queremos aprender. ¿Qué estrategia se propuso entonces? Bueno,
El nivel de capacidad debe ser razonablemente relacionado con el riesgo que se expone la persona a la cual le estamos proponiendo algo. Yo diría, bueno, entonces ahí yo digo que morirse es el mayor riesgo, le exijo la mayor exigencia de todos los conceptos que vimos en la diapositiva anterior. Más riesgo, mayor nivel de exigencia para demostrar que tiene capacidad. Estamos hablando solo de la capacidad. ¿Se acuerdan que la autonomía tiene más características que la capacidad? Pero estamos hablando de la capacidad. ¿Qué crítica recibió la estrategia de la escala móvil? Muchas veces la competencia no depende de la importancia de la decisión. Hay competencias que no tienen que ver con la decisión. Hay competencias que con la importancia, con lo trascendente o con los daños que se pueden ocasionar. Hay competencias que tienen que ver con cosas menos importantes y por ahí no se tienen. Entonces no puedo decir, bueno, para evaluar la competencia, cuáles son los zapatos que elijo, exijo menos competencia que cuál es la competencia que debo, el nivel de competencia que debo exigir para aceptar la decisión de no transfundirse en una persona que es testigo de Jehová. Pablo Simolón, un psiquiatra, propone otros criterios para establecer los niveles de competencia. Este es muy interesante porque viene de la salud mental. Y él toma algunas características de la competencia para poder decidir si hay competencia o no. Entonces, él dice, ¿hay capacidad de expresar la decisión? Es decir, esta persona solamente puede elegir esto o puede elegir esto o lo otro y decide elegir esto. ¿Es capaz de entender por qué le estamos pidiendo que tome una decisión? No, a ver si no por qué él toma la decisión que toma. ¿Por qué le estamos pidiendo que tome una decisión? ¿Cuáles son las circunstancias previas que llevaron a que estemos en circunstancia que tenga que tomar una decisión? ¿Cuáles fueron las cosas previas que hicieron que tengamos que llegar hasta acá? ¿Es esta persona capaz de racionalizar el problema? Racionalizar no quiere decir que tome la decisión que nosotros creemos correcta, insisto. Racionalizarlo quiere decir que no dice, bueno, como la mesa es verde, yo decido operarme. No hay una relación racional entre el color de la mesa y la operación. No, como la operación me va a ayudar a caminar mejor, aunque me puedo morir, decido operarme. Ahí hay una racionalidad. Y la apreciación, ahí es si hay criterio en la decisión. Ahí Benito Vidal hace una cosa muy interesante que dice, ¿es la decisión que está tomando similar a la escala de valores que posee esta persona para decidir en la vida? ¿Tiene una escala de valores? ¿Ha tomado decisiones basadas en escala de valores a lo largo de su vida? ¿Son esas escalas de valores consecuentes con la decisión que está tomando ahora? Esa también sería otra manera de tener un criterio del desarrollo de la autonomía de las personas. Bien, ¿qué pasa con otro tema que también es una discusión en este punto? ¿Qué es el problema de las falsas creencias o los muy difundidos hoy en día fake news? El problema de los antivacunas, por ejemplo. No pareciera que esté conservada la capacidad de tomar decisiones, de la autonomía de las personas, si no puede discriminar la información. O sea, frente a información que se le presenta, no es capaz de discriminar cuál es verdadera y cuál no. O no está dispuesto a
ver que lo que piensa es refutable. Y la gran duda acá es, ¿qué derecho tenemos nosotros a obligar a abandonar al otro una idea que cree que es falsa, que nosotros creemos que es falsa o que hemos demostrado que es falsa, mientras el otro crea que es de verdadera? Ahí entra en juego la idea de Stuart Mill acerca del valor de la persuasión, del valor y la responsabilidad de la persuasión. Entonces, yo estoy frente a una persona que dice, las vacunas producen autismo. Bueno, las vacunas no producen autismo, esto no hace falta que lo discutamos ahora, pero hay digamos, incluso el supuesto trabajo científico, o el trabajo supuestamente científico, que se publicó en The Lancet, relacionando trastornos digestivos con la aplicación de una vacuna y después el trastorno digestivo con la aparición de autismo, se demostró falso, se demostró falsificado. Incluso la misma revista de Lancet tuvo que pedir disculpas por la publicación. Sin embargo, sigue habiendo gente que toma este convencimiento. Ni hablemos de las personas que están convencidas de que esto es así porque un amigo me dijo. Entonces, la falsedad o veracidad del dato científico depende de su demostración en el método científico. Sin embargo, no todas las personas usan el método científico para convencerse de las verdades. Y les voy a dar dos ejemplos para que lo entiendan a esta circunstancia. El ejemplo número uno es muy fácil. Hoy hay un hermosísimo sol que entra por mi ventana. No quiero mostrar todo mi cuarto, pero créanme, voy a subir un poquito la persiana y van a entrar el sol ahí está. Fíjense cómo el sol ha iluminado mi rostro. Pero el pronóstico del tiempo que yo controlé hoy a la mañana decía que había un 70% de probabilidad de lluvia y chaparrón. ¿Se equivocó el pronóstico? Rápidamente todos diríamos que sí, cuando en realidad lo que sucedió es que se dio el otro 30%. No hay chaparrones porque se dio el 30% restante en el pronóstico. El pronóstico no se equivoca, da un porcentaje. Pero pensamos sin el pensamiento científico, pensamos con el pensamiento mágico. El otro ejemplo que voy a dar es un poquito más incómodo. Les ruego que no se sienta ofendido quien crea que estoy burlándome de su fe, porque no lo estoy haciendo. Simplemente estoy poniendo en evidencia un hecho. Yo no estoy de acuerdo con que todos los domingos haya una secta, un grupo, una organización religiosa que practique ritos antropofágicos y adore instrumentos de tortura. No estoy de acuerdo con que se realicen ritos que remeden situaciones antropofágicas ni que adoren instrumentos de tortura. Pero eso es lo que hace una misa. Come carne humana, toma sangre humana de un humano que se convirtió en Dios. O mejor dicho, convierte al pan en esa carne y al vino en esa sangre, y se la toma y se la bebe, y después le rinde adoración a un señor que está siendo torturado hasta la muerte en una cruz de madera. De nuevo, no estoy criticando el concepto de la adoración religiosa del Cristo convertido en Dios, hijo de ese Dios, y la forma en la cual, a través de la rememoración de la última cena que él tuvo con sus discípulos, el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Estoy diciendo que no siempre usamos la misma manera de evaluar las ideas. Por ende, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de si estamos frente a una persona que tiene convicciones basadas en información que nosotros estamos considerando falsas, de cómo revertimos esas circunstancias, si es que debemos revertir.
hay reglas que son derivadas del principio de autonomía y que las vamos a ver en clases especiales a cada una, pero es importante que ya las tengamos en idea y todas derivan de la autonomía o del respeto a la autonomía de las personas. Uno es el consentimiento y el rechazo informado, que en el fondo son la misma cosa. No es el papelito firmado, es el concepto, la regla de consentimiento y rechazo informado. ¿Cómo se aplica este concepto? Es una derivación directa de la autonomía. Lo mismo que las directivas anticipadas, que dijo alguien que debe hacer. Y también la regla de veracidad, ¿por qué los médicos o los agentes de salud debemos ser veraces? Es una derivación del respeto a la autonomía. Y la confidencialidad, el mantener a resguardo la información que nos fue brindada, también tiene que ver con el respeto a la autonomía de las personas. Entonces, fíjense que autonomía nos ordena mucho en nuestra actividad cotidiana, mucho en la actividad cotidiana de los agentes de salud. ¿Sí? Recuerden estas 4 cosas porque de estas 4 cosas vamos a seguir hablando en la materia, ¿de acuerdo? Consentimiento y rechazo informado, directivas anticipadas, veracidad, confidencialidad. Yo ahí siempre me gusta hablar en esta clase de una cosa que yo llamo cuáles son los peligros de la autonomía. Me estoy moviendo, ahí está. ¿Por qué lo llamo peligros? Porque son esas circunstancias donde el malentendimiento de la autonomía o la dificultad acerca de la comprensión del fenómeno del respeto a la autonomía de las personas nos pone a los agentes de salud en circunstancias muy inconfortables, muy difíciles de resolver. La primera es esa circunstancia donde pareciera decir que no importa lo que opine el equipo médico respecto a lo que es mejor para un paciente, siempre hay que hacer lo que el paciente considera mejor para él. Hay una falacia oculta allí, que es que no habría responsabilidad por parte del equipo médico a la hora de transmitir cuáles son para ese equipo las mejores decisiones que se están tomando y por qué. Y no compartir con el paciente esta idea. La teoría de los principios se basa en la confrontación, en la oposición entre el cumplimiento de uno de los principios y otro de los principios. Mientras que si pensamos como piensa los personalistas complementan los principios. Y en ese sentido, a veces, en estas circunstancias, el uso de la teoría personalista suele ser mejor para el análisis de los casos que la teoría principalista. Aunque nuestro programa sigue la teoría principalista, es bueno traer a colación que en esta idea donde el equipo médico tiene una opinión que no necesariamente condice con la que a prima facie o por default o por defecto el paciente nos está planteando como opinión, no, esta oposición se resuelve siempre a favor de la decisión de la opinión del paciente o la voluntad del paciente. No, no debe ser así. A veces esta confrontación necesita ser complementada, la mirada del paciente con el equipo médico, para llegar a la mejor resolución de la